Agradecidos estamos de Dios por darnos este maravilloso día para poder compartir con ustedes el pan de vida, la palabra de Dios. Esperamos que hayan pasado un lindo sábado. Así que ahora, en el desarrollo de esta lección, vamos a estudiar de una manera conjunta, sincera, real y con el espíritu de aprender de nuestros antepasados. Así que en este momento tenemos al pastor Altuve con nosotros y él tiene algunas cosas ahí. Pastor Altuve, un buen saludo para todos ustedes allá. Adelante. Estudiaremos una lección muy preciosa, pastor, y gracias a Dios por permitirnos poder estudiar el desarrollo de este día de la lección. Un saludo para todos nuestros queridos hermanos, familia que nos sintoniza por medio de estas transmisiones del canal El Evangelio Eterno. Un saludo, pastor. Muchas gracias. Como siempre lo hacemos, siempre con una oración. Vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Creador y entonces ahí seguimos adelante. Adelante, pastor Altuve. Gracias, pastor. Oremos, familia. Dios Padre, Dios nuestro, glorificado y exaltado sea su bendito nombre. Damos gracias, mi Señor, por este día, mi Señor, el privilegio que nos da de reflexionar y estudiar su palabra. Pedimos, mi Señor, que pueda bendecir a su pueblo alrededor del mundo, a todos aquellos que puedan llegar estas señales de transmisión, mi Señor, por las diferentes modalidades, pueda, por la gracia del Espíritu Santo, tocar sus corazones y juntos poder descubrir las hermosas bellezas y riqueza que encontramos en su palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados, mi Señor, y así poder comenzar por la gracia del Espíritu Santo. Acompáñenos pues, ya que lo suplicamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor Altuve. Gracias, pastor. Familia, el día de hoy estudiaremos algo muy interesante. El rey está muerto, larga vida al rey. Es el título que vamos a reflexionar en una parte del día de hoy. Es interesante nosotros poder ver, los que conocemos la historia del desarrollo de esta parte tan importante, nosotros podemos ver que aunque el reinado del rey Usías fue largo y próspero, podemos ver que también cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció grandemente para contra Dios. Incluso podemos apreciar que él ofreció de manera errante el ingresar al templo. Podemos ver que él quiso ofrecer algún tipo de actividad que no era el permiso de Dios para que él ofreciese en el santuario, en el templo de Dios. Y eso produjo algo importante, como lo fue la lepra, en el cual después de ello estuvo con él hasta sus últimos días. Quisiera en este momento también querer compartir con ustedes una porción del espíritu de profecía concerniente a lo que es la parte de lo que acontece en la parte del liderazgo, del reinado, del poderío, del cual él tuvo como gobernante. Dice así en la parte de Profetas y Reyes, una pequeña parte, dice en dos líneas interesantes, dice así, en la página 225 de Profetas y Reyes, dice una porción en dos líneas importantes, hablando del liderazgo de este rey, en el cual se precipitó a hacer algo que no era conveniente porque había designado a alguien para estas tareas. Dice así en Profetas y Reyes, página 225, dice así: sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por lo correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Saben que es interesante que muchos gobernantes pueden ser prósperos y bendecidos, pero recordando siempre que la prosperidad, la bendición, siempre viene del Eterno. Nunca por las manos del hombre, por sus propias fuerzas, puede lograrlo de manera plena. Y eso es importante, pastor, que nosotros podamos ver concerniente al liderazgo que ejerció este rey, que en su momento
tuvo prosperidad, tuvo una parte de llenar su reinado de prosperidad y fuerza. Ya. Qué sé yo, es algo como tan sorprendente lo que pasa con el rey Usías. El rey Usías, según la historia que está ahí en Crónicas, en Segunda de Crónicas 26, es un hombre totalmente dedicado a Dios. Y la prosperidad que Dios le da es totalmente visible. No solamente ante él y todo el pueblo, sino también ante todas las naciones de alrededor. O sea, es una gran bendición el estar con Dios. Dios prospera, Dios te eleva, Dios está contigo, Dios no se aparta de ti en ningún momento. Ahora, el problema es cuando la persona quiere caminar por sus propios caminos. ¿Ven? Cuando la persona quiere seguir sus propias riendas. Cuando la persona quiere apartarse del consejo de Dios para seguir el consejo personal. Y ahí es donde está el mayor problema. Porque ¿en qué no prosperó Dios a Israel, a todo el pueblo de Judá, todos por mano del rey Usías? Pero ¿qué pasa? Que cuando el rey Usías quiere hacer algo que no le corresponde, eso es lo que tenemos que ver hoy. Que no porque yo sea el pastor, me toca hacer de todo. No porque el presidente es el presidente, tenga que hacer de todo. No. A todos Dios nos dio un límite. Y si la situación del rey Usías era ser rey, gobernar, hasta ahí llegaba su punto. Pero cuando quiso asumir otra posición que no le pertenecía a él, entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema cuando una persona también en la iglesia quiere hacer algo que no le pertenece, que no está dentro de su curul, no está dentro de su área. Cada cual debe hacer la parte que le corresponde. Cada cual. Ahora, ¿qué le pasó a Usías? Es un grave problema ese. El hecho de querer ser rey y además de rey, también querer ser sacerdote. Hay una sola persona que es así, rey y sacerdote, y es Cristo. Y como dice la Escritura, que se enalteció su corazón, se enorgulleció, creyó que era alguien más de lo que Dios le dio, ahí vino el problema. ¿Ven? Hay una parte acá que para darle ya el tiempo, un poquito de tiempo al pastor Altuve, que sé que tiene algo que decir, dice aquí, y quiero por favor si lo pueden poner en la pantalla, dice, hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías. Usías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa. Eso es bueno que los líderes de hoy lo tengan bien en cuenta. Por la razón equivocada, que es el orgullo. De esa manera era que Usías quería alcanzar la santidad, pero se volvió virtualmente impuro. Y ahí está la situación que le pasó. De modo que, privado de la santidad. Entonces, Isaías fue lo contrario. Isaías, Dios le trajo santidad y él buscó la santidad. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere tomar las riendas por sus propias manos, sin consultar a Dios, tiene un serio problema, Pastor Altuve. Nosotros a veces nos vemos en la decisión de incluso tal vez forzar algo que no está en nuestras manos el poder hacerlo. Es importante nosotros también enseñar
a nuestros hermanos y a nosotros mismos también el respeto el uno hacia el otro. El amor es el uno hacia el otro. También respetando la diversidad de dones que el Señor coloca en cada uno en su respectivo ministerio. Eso también debería ser un referente como lo es en la historia, el cual estamos tocando en este día. Vemos que él quiso ingresar de manera incorrecta a desarrollar una actividad que no le competía a él, que no le tocaba realizar a él. También nosotros vemos en el tercer párrafo de la lección que nuestros hermanos y las personas televidentes que nos acompañan en este día pueden apreciar en el tercer párrafo. Dice: existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Uzías y la condición moral de su pueblo, el cual él reinaba. Dice: no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lo compara aquí de alguna manera con la parte de cómo se había contaminado el pueblo, la nación también, con el cuerpo leproso de su grande líder, de su grande monarca, en la cual Dios quiere que nosotros no nos contaminemos también y no hagamos algo que no estemos forzando a hacer. También dice que más adelante en el numeral 4, dice: la muerte de Uzías, alrededor del 740 a.C., marca una grande crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Es importante que nosotros vemos que al forzar y hacer el ejercicio como tal de algo que no ha demandado Dios, podemos ver también un decaimiento en la parte del liderazgo, de las funciones a desarrollar. El Señor quiere que seamos un pueblo entendido, que podamos apreciar la parte de liderazgo que Él ejerce para con su iglesia. Y la iglesia está constituida también de alguna manera representativa en el liderazgo, tanto en la parte ministerial como pastores, ancianos, maestros, y es importante cumplir esas funciones y respetarlas, pastor, también. Mira, me encanta, gracias por ese lindo comentario, porque me hizo recordar muchas cosas mientras tú hablabas aquí, pastor. Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. Dice algo bien sorprendente allí. Isaías capítulo 6, versículos 5 y 7. Y es lo que precisamente quisiera hacer énfasis en esto. Y la otra parte también que finaliza, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, Dios hace algo con nosotros, nos limpia, primeramente nos purifica y luego nos limpia de una manera que podamos hacer la obra. Y eso es precisamente lo que nos falta. Ahora, hay una parte muy importante donde nos dice, acá en el libro de Lucas, también capítulo 18, versículo 4, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Realmente, ¿qué podemos decir de Uzías? El rey Uzías tenía todo en sus manos. Tenía la orden. Porque es que a veces el poder hace que una persona llegue a cosas que no son. O sea, la largura del poder. Eran más de 50 años. Más de 50 años ahí cerca de Dios. Pero ¿por qué sucede esto tan triste para Uzías? Tan triste, tan grande, que cuando Uzías se ve con la lepra, que era el dedo de Dios,
era el dedo de Dios. Ahí tenemos en pantalla una parte muy importante. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando usted está arriba, piense, queridos hermanos, querido pastor, cuando está arriba, cuando está en el puesto, piense que hay que estar más tiempo de rodillas para no caer que en cualquier otro momento. Porque Satanás trata y hace todo lo posible por destruir y derribar a los hijos de Dios. Cuando el orgullo quiera entrar en usted, piense que el orgullo es de origen satánico, y por lo tanto, una de las cosas que menos debe tener un pastor, una de las cosas que menos puede tener un miembro de iglesia, es orgullo, porque Dios rechaza completamente las personas orgullosas. Ahora, ¿qué le pasó a Uzías? Después de haber andado tanto tiempo con Dios, salió leproso, y no solo eso, que salió del templo de una manera muy fea. Y no solo eso, sino que su hijo nunca más volvió al templo, el hijo de Uzías. Así que, pastor, esa es la situación a la que nosotros queremos llegar. Es importante, pastor, de cómo nosotros podemos ver en la parte que nos muestra de cómo nosotros debemos de llevar toda ella. Nosotros estamos viendo el estado de la muerte de un gran líder, porque fue un grande líder a desarrollar sus actividades como tal. Pero también vemos la otra contraparte, la otra parte importante, que también va de la mano en el liderazgo, que también son las obligaciones. Y por eso es importante ver, dice en el cuarto párrafo nuevamente de la lección, dice, y la muerte de Uzías alrededor del año 740 a.C., dice, marca una grande crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Lo que aconteció con la afrenta que tuvo este grande líder, pastor, marcó una grande parte en el liderazgo en la iglesia de Dios. Y eso es importante. Nosotros en todo momento, nuestras actitudes, nuestra parte a desarrollar tiene que ser de manera íntegra, conforme a los parámetros de Dios en todo tiempo. Por eso es importante que la manera en que testifiquemos al mundo de que Cristo mora en nosotros debe ser una manera importante, como mostremos al mundo de cómo nosotros desarrollamos la parte ministerial en el desarrollo de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, pastor, a poder, con este pequeño ejemplo del desarrollo de esta lección de este día, poder también observar de cómo el Señor amonesta y castiga también de manera importante a aquellos que hacen afrenta para con Él. Dice la lección que aquel varón, dice que tomó la lepra y se apartó en una casa aparte de lo que fue, y fue excluido de alguna manera hasta los últimos días, porque hizo afrenta para con Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que como esta lección nos muestra de cómo nosotros podemos ver qué es lo que puede acontecer para con cada uno de nosotros. Y eso es importante, pastor, a destacar también. Yo creo, pastor, que lo ideal aquí es que cada hermano, por favor, lea esta historia una y otra vez. Exacto. Hay que ser humilde. La humildad, donde hay humildad, no hay fracaso. Porque usted le da su parte, se la cede a Dios, y Dios lo guía. Entonces, los demás ven que usted es una persona que cede, que es una persona que está al tanto, es una persona que quiere hacer lo mejor. Entonces, al estar en esa condición, los hermanos ven en usted confianza. Una persona que sí podemos confiar en él, sí podemos hablar con él, sí podemos decirle a él, esto no está bien, y él oye. Pero cuando el líder no oye de lo que le están diciendo sus siervos, ahí viene el problema. ¿Ven? O sea, no tienen confianza para hablar,
pueden pasar las cosas más atroces y se quedan callados, pero cuando el líder tiene humildad, entonces sí funciona. Y sí las cosas pueden ir bien. Y sí Dios puede darnos la victoria en medio de cualquier situación. En esta parte, reto a los hermanos, en esta parte del domingo, para que por favor lean Segunda de Crónicas 26, que es lo ideal para que copiemos de esta situación. Podemos estar hoy muy arriba, muy cerca de Dios, pero cuando el orgullo entra, hay una desgracia. Es igual que lo que pasó con Satanás allá en el cielo. El orgullo, la persona era la mejor. El puesto después de Cristo, después del Espíritu Santo, era el secretario, el secretario del cielo prácticamente. Pero el orgullo, cuando entró el orgullo en él, vino la destrucción para el enemigo. Que Dios nos ayude en este día, que Dios nos bendiga y que nos ayude a copiar esta lección de la mejor manera.